Muy buenas noches, nuevamente estamos acá con ustedes. Gracias por permitirnos estar ahí en la intimidad de sus hogares. Pues nuevamente estamos para compartir la palabra del Señor. En nuestro programa anterior estuvimos hablando acerca de un joven que Pablo pues le aconsejó muchas cosas, y fue un joven que fue ejemplo, fue un joven que tuvo a bien obedecer la palabra del Señor, y pues quedó escrito acá en la Biblia como un joven correcto, que fue Timoteo, ¿verdad? Estuvimos hablando lo que le dice Pablo en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estuvimos hablando acerca de que la palabra de un joven, para ser ejemplo, debe ser una palabra recta, ¿verdad? Estuvimos hablando de su conducta, o sea, su caminar, no solo en la iglesia, sino en todo tiempo, tenga un buen caminar. Y también en amor, ¿verdad? En el amor para demostrar amor a sus padres, a sus hermanos, a sus pastores, a sus líderes, amor hacia el prójimo en sí, ¿verdad? Amor hacia la gente que está afuera, que necesita que se le hable de la palabra de Dios. Entonces, ese es un ejemplo de amor. Y pues ahora nos toca espíritu. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Mauro. ¿Qué nos puede decir? ¿Se está refiriendo esto a Espíritu Santo? ¿Se está refiriendo a espíritu, a nuestro espíritu? ¿O se está refiriendo a espíritu, una actitud? Bueno, podemos darle muchos ángulos a la Escritura para poder interpretarlo. A mí me gustaría mucho hablar esta noche acerca de la espiritualidad de un joven. Ya hablamos de que debe ser correcto, debe tener una buena palabra, pero también debe tener una buena espiritualidad, en el sentido de que un joven tiene que ser un buen adorador. Un joven tiene que ser una persona que busque la revelación de la palabra de Dios y que busque la intimidad con Dios. A mí me gustaría mucho enfocar ese ejemplo de espíritu, en el sentido de que si nosotros ya resucitamos con Cristo, porque gracias a Dios hay muchos jóvenes que hoy en día están tomando la decisión de seguir a Jesucristo, de recibirlo en su corazón como Señor y Salvador, de confesar que Él es el Señor de su vida donde quiera que se encuentren. Y gracias a Dios tenemos muchos jóvenes hoy en día que están tomando esa decisión, que le están diciendo no a las drogas, no al alcoholismo, no a una vida religiosa rutinaria, no a tradiciones de hombres, sino que quieren tener un contacto con el Espíritu Santo. Entonces, ser ejemplo quiere decir de que los jóvenes pueden ser modelo de adoración, pueden ser modelo de predicadores de la palabra, modelo de servidores del Señor Jesucristo. O sea que dejemos a un lado que la predicación es exclusiva para la gente grande y madura. Timoteo llegó a ser un apóstol y Timoteo era un joven. Entonces me llama la atención que este jovencito lo están invitando para que sea ejemplo de espiritualidad. Es decir, que un joven puede predicar la palabra, y creo que los pastores deberíamos de darle la oportunidad a jóvenes, desde luego que tengan este tipo de actitudes, para que puedan ser parte de, no solamente de la alabanza, porque regularmente en una congregación podemos ver jóvenes ya tocando en la alabanza, dirigiendo cultos, pero ¿por qué no darles la oportunidad también de que prediquen la palabra y de que busquen en el secreto de Dios la interpretación correcta de la palabra? Yo, gracias a Dios, estuve bajo cobertura de ministros que confiaron en los jóvenes, y que cuando nosotros éramos jóvenes nos dieron la oportunidad de predicar la palabra y de empezar a tomar experiencia en programas de radio, en púlpitos, para predicar la palabra. Quizá no nos daban el púlpito del domingo, pero nos daban el de los miércoles, el de los lunes, donde llegaba menos gente, y nos supervisaban qué predicábamos. Y yo tuve la bendición de tener pastores y preceptores que confiaron en nosotros siendo jóvenes. Entonces, creo que tendríamos que darle la oportunidad a jóvenes que tienen ese buen testimonio de que también ministren la palabra. A mí me da mucho gusto cuando de repente, cambiando canales en la televisión, veo jóvenes, incluso hijos de pastores de aquí de Quetzaltenango o de otros lugares, que están predicando la palabra. Es una bendición que la juventud esté teniendo ejemplo de espíritu, de que un joven también puede recibir de Dios revelación.
José, Daniel fueron jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que tuvieron experiencias sobrenaturales y llevaron la palabra de Dios. ¿Por qué, si eso pasó en el tiempo pasado, por qué no puede pasar hoy en día? ¿Por qué el joven solamente puede estar en algunos menesteres insignificantes de la iglesia? A lo mejor porque no han dado un buen testimonio, a lo mejor porque andan de novia en novia, porque no son perseverantes, porque su palabra no tiene rectitud, sino tiene doblez. Quizás sea la razón por la cual muchos pastores optan por no confiar en jóvenes. Pero deben haber Timoteos, porque siempre hay remanentes. Deben haber jóvenes que se están comprometiendo con el Señor en medio de sus errores, porque ¿quién no se equivoca? Y eso hay que dejarlo bien claro. El joven se va a equivocar por naturaleza. La Biblia habla del joven, número uno, que en su corazón dice, la necedad está ligada al corazón del joven. Eso ya es por naturaleza. El joven va a ser necio. El joven, usted le va a decir no y lo va a hacer. Por eso es mejor no decirles no, mejor utilizar otras palabras que no necesariamente el no, porque el no asegura una violación a ese no. Otra cosa muy importante es que la Biblia dice que los jóvenes se cansan, tropiezan y caen. Los que esperan del Señor tendrán nuevas fuerzas, pero no dice que porque espera al Señor no se va a cansar, no va a tropezar y no va a caer. Es propio de la naturaleza del joven cansarse, tropezar y caer. Pero para eso estamos los adultos, para ayudarlos cuando se cansan, de ayudarlos cuando tropiezan, de ayudarlos cuando caen, porque nosotros también cometimos grandes errores en esa etapa, y si ya siendo maduros seguimos cometiendo errores, cuánto más un joven. Entonces tenemos que tenerles, aparte de confianza, tolerancia a los jóvenes, porque repito, si ni los adultos tenemos un modelo y un ejemplo de perfección, mucho menos los jovencitos. Entonces, entendiendo la naturaleza del joven, creo que los pastores y los preceptores podemos darles cierta confianza a los jóvenes para que puedan ser ejemplo de espíritu, ejemplo de adoración. A mí me quebranta mucho ver jóvenes derramados en la presencia del Señor. A mí me impacta mucho y me emociona mucho cuando veo jóvenes danzando, alabando al Señor, sabiendo que podrían estar en otros lugares, sabiendo que podrían estar en otras situaciones de la vida, y de repente ver jovencitos que de repente vienen de hogares destruidos, que vienen de padres que no quieren nada con el Señor ni con el Evangelio, de padres que son totalmente contrarios al Evangelio, y de repente verlos a ellos metidos con Dios y siendo ejemplo de espíritu. La verdad que esos jóvenes, yo siento que no, si a uno le causa gozo ver jóvenes así, ¿cuánto se deleitará Dios ver jóvenes que son ejemplo de espíritu? ¿Cuánto se deleitará Dios viendo un joven que le clama, que le busca en medio de la adversidad y tanta oferta para poder seguir otros caminos disidentes al Evangelio? Sí, o sea que sí, el joven tiene que esforzarse por tener una vida, una comunión más cercana con Dios, ¿verdad? Y eso va a ser suficiente para que nosotros podamos verlo como adultos, ¿verdad? Ver, bueno, ese tiene anhelo, tiene deseo, tiene entusiasmo, tiene pasión, ¿verdad? No necesariamente perfección. Exactamente. A eso quería llegar, ¿verdad? Que no esperemos que nuestros jóvenes tengan perfección cuando ni nosotros no la tenemos. Claro. Y cuando, pues, definitivamente, ¿quién será perfecto en este mundo, verdad? Tiene sus errores. Y una de las cosas que uno debe aprender como adulto es saber que nadie va a comenzar sin errores, ¿verdad? Todos vamos a tener algunos errores, entonces, pero jóvenes, el consejo es para ustedes, procuren, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, le dice, procura. O sea, tienen que procurar, esforzarse por buscar de Dios, procura, y le dice, con diligencia, o sea, un poquito más allá de solo procurar, ¿verdad? Entonces, es que lo bueno cuesta, hermano. Todo lo que va a llevar un buen fruto con el tiempo cuesta. Lo que va a llevar sencillamente vanidad, cosas ilusorias, cosas que se van a desbaratar porque son muy frágiles, pues no va a costar absolutamente nada. Pero lo que se va haciendo, creando con esfuerzo, obviamente los resultados a largo plazo van a ser muy buenos, muy gratificantes y de mucha bendición. Bueno, viene otra forma de ser ejemplo muy interesante, y es ser ejemplo en fe. O sea, necesitamos jóvenes que tengan fe, jóvenes que tengan ese deseo de creerle a Dios
por cosas grandes, ¿verdad? La Biblia dice que por fe conquistaron reinos. O sea que cualquiera que tenga fe puede conquistar hasta reinos, no digamos solamente cosas pequeñas, sino reinos. Por la fe conquistaron reinos, tomaron ciudades, hicieron grandes cosas por la fe. Por la fe los muros de Jericó cayeron. O sea, hay cosas que el joven debe saber, que por la fe lo podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que todo cristiano, es un ejemplo para todos, pero aunque se lo estén dando a los jóvenes, debería de estar creyendo en algo. Claro. ¿Qué piensa usted de eso, pastor? Mire, creo, hermano, que es bueno decirle al joven que el hecho de que va a tener fe no quiere decir que eso es ausencia de problemas o de dificultades. Porque a veces se le enseña a la gente que como ya es cristiano y como es hijo de Dios, los problemas van a decir, ahí hay un hijo de Dios, retirémonos. Ahí hay una persona que ya tiene a Cristo en el corazón, retirémonos. Y no es así. Las cosas, acontecimientos malos, adversidades, le van a venir al malo como al justo, al que está buscando a Dios como el que no lo está buscando. Ese tipo de acontecimientos van a haber. Van a haber cosas que no se van a lograr con facilidad y que incluso se van a ver imposible de saltearlas o de surfearlas. Pero ahí es donde entra realmente la fe. Ahí es donde la fe, porque si no hay problemas, ¿para qué fe? Si lo tengo ya todo, ¿para qué fe? Si ya tengo $1 millón en la bolsa, ¿para qué fe? Si tengo toda la salud del mundo, ¿para qué fe? Si tengo todos los recursos necesarios, ¿para qué la fe? La fe se utiliza porque no tenemos todos los recursos, porque no tenemos todo favorable, sino porque hay muchas cosas adversas. Hay jóvenes que se van a tener que enfrentar a escasez económica en la casa, gente que se va a tener que enfrentar a que de repente uno de los padres muere, fallece, o los dos, a la orfandad. De repente hay jóvenes que los sorprende la vida con separaciones, divorcios de los padres. De repente hay jóvenes que les sorprende la vida con cosas que ellos no provocan, como de repente un ser querido que se enferma, o ellos mismos se enferman, o situaciones muy difíciles. Pero ahí es donde entra la fe. La fe entra en los momentos difíciles, no en los momentos cuando lo tenemos todo. Entonces, si hablamos de jóvenes llenos de fe, estamos hablando de jóvenes llenos de problemas, llenos de necesidades, pero que la fe va a hacer que esos problemas, necesidades y adversidades se minimicen y podamos salir adelante. Y como dice la palabra, asaltar muros y destruir ejércitos y conquistar reinos y cerrar boca de leones y hacer tantas cosas que se hicieron por la fe. Algo que me llama mucho la atención es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la forma como un joven puede agradar a Dios es a través de la fe, de creerle a Dios. No creer las noticias, las circunstancias, lo que está viendo, sino creer lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios le habla y le comunica. Eso debe creerlo. Y la Biblia nos da en Hebreos capítulo 11 una gran lista de personas que conquistaron ciudades, reinos, que derribaron gigantes, que derribaron murallas, pero que no fue por su buena conducta, que no fue porque eran personas perfectas, sino porque a pesar de sus imperfecciones, como David, como Sansón, a pesar de tanta imperfección que tenían estas personas, realmente le creyeron a Dios. Y a Dios le complace que le creamos. A Dios le gusta que veamos todas las cosas negativas, pero que oigamos una palabra: vas a salir adelante, vas a poder conquistarlo, agárrate de mi mano y vas a poder salir adelante. Cuando un hombre oye esa voz y le cree a Dios por la palabra, por una palabra profética, o porque Dios le habla al corazón, o por cualquier medio, y cuando alguien le cree a Dios y a su palabra, Dios se complace y Dios respalda al que le cree. Hay algo que hay que aclarar, hermano Hugo, porque mucha gente puede creer: le voy a dar una buena llorada a Dios y con esas lágrimas lo voy a chantajear. Dios no es hombre. A lo mejor podamos nosotros chantajear hombres aquí en la tierra de esa manera y llamar la atención de la gente aquí en la tierra. Pero la atención de Dios, el cuidado de Dios, no lo vamos a obtener por una buena llorada o por una buena gritada. Lo que va a obtener que la mano de Dios se mueva a favor nuestro, nos respalde y nos bendiga, abra sendas donde no las hay, donde sane al enfermo, donde consuele al que está herido, donde sane al que está totalmente devastado.
es cuando el joven le cree a Dios. Ahí se mueve la mano de Dios, ahí activa el poder de Dios. Entonces tenemos que entender que si algo va a mover la compasión de Dios hacia nosotros, es que le creamos más que hagamos otro tipo de actividades. Entonces la Biblia es clara, le dice a Timoteo, que es un joven: llénate de fe. Y qué hermoso es cuando vemos jóvenes que se llenan de fe. Jóvenes, aquí tenemos testimonios de jóvenes que no tenían ni para comer, hoy ya son médicos, hoy ya tienen un buen trabajo y están saliendo adelante y le están dando de comer ahora a sus padres que vivieron una condición paupérrima o de escasez. Y qué hermoso es y encontrarse con jóvenes que están saliendo adelante en la vida. ¿Y cómo le hicieron? Le creyeron a Dios. Y quizá vemos jóvenes que tuvieron mejores recursos y no aprovecharon los recursos y no tienen lo que tiene gente limitada, jóvenes limitados. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a la fe. Entonces, por lo que usted me decía, el joven debe tener proyectos grandes, una visión a lo grande. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que no visualicen un bachillerato nada más, que visualicen mucho más allá de eso. Que no visualicen ya solamente una licenciatura o una ingeniería, sino que ya visualicen doctorados, que vayan por cosas grandes, que no visualicen solo con ser presidente de la clase de primaria, de sexto primaria, de básico, no, que puedan visualizar ser líderes, que tanta necesidad nos hace en este país, la necesidad de líderes que teman a Dios, que tengan una palabra inquebrantable, que sean honestos, rectos, íntegros, que sepan amar. De eso nos hace falta mucho. Y hay que trasladarle esa fe al joven y esa visión de que no importa su cuna, si ha sido muy limitada o pobre, si se esfuerza, si le cree a Dios, puede salir adelante. De hecho, los grandes empresarios multimillonarios de los años 40, 50, 60, que fueron los años floridos de Estados Unidos, ellos testifican que venían de cunas pobres, pero que tuvieron buenas ideas, las echaron a andar, tuvieron fe, y la mayoría hasta cristianos han hecho emporios y han hecho grandes empresas transnacionales gracias a la fe que le han puesto, a creer que se puede hacer algo, porque la mano de Dios ilimitada está con nosotros. Entonces, invitar a los jóvenes que se llenen de fe y que sus proyectos sean proyectos grandes. Pensemos que de un macro proyecto se pueda conseguir un 50% de eso, va a ser una persona exitosa. Y a una persona que tuvo una visión muy limitada y a lo mejor la cumple toda o la mitad, pero pues va a ser algo muy limitado. En Dios podemos aventurarnos a creer en cosas grandes y proyectos grandes, pero desde luego la fe no es solamente ideas, porque el joven que tiene ideas, voy a tener una casa, voy a tener negocios, voy a ser un gran líder, voy a ser un siervo de Dios, pero que a la fe no le pone obras, la Biblia dice que esa fe está muerta en sí misma. O sea, si un joven quiere algo grande, tiene que empezar a hacer grandes acciones, tiene que hacer realmente grandes elementos de obras, porque si solamente va a tener en la idea que va a tener mucho, pero no hace nada, obviamente esa fe está muerta. Es solamente tener una ilusión, y las ilusiones pues obviamente no alimentan a nadie y no hacen realidad absolutamente nada. Es interesante ver entonces que la vida de fe no es una vida fácil, no, ¿verdad? Es una vida de cosas imposibles realmente, pero que por medio del aspecto de la fe en Dios se pueden lograr. Fíjese que en Josué capítulo 6 dice algo bien interesante, que como me gusta leerlo, porque dice: ahora Jericó estaba cerrada, ¿verdad? Ustedes saben que fue la conquista de los muros de Jericó, pero dice: ahora Jericó estaba cerrada, y dice bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. No estuvo fácil por los hijos de Israel, sino estuvo difícil por causa de ellos. Entonces dice, ahora Israel estaba bien cerrada, o sea, atrancada. Yo no sé qué le habían puesto a las puertas de Jericó, pero era imposible. Dice, a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. O sea, era imposible entrar ahí, esa era una cosa imposible. Pero hubo una palabra de Dios que le dijo a Josué: mira, Josué, yo ya he entregado a Jericó en tus manos. Entonces viene una promesa. Entonces aquí vemos que toda conquista va con una promesa. Y entonces, ¿qué hay que hacer con las promesas? Creerlas, ¿verdad? Y accionar. Y accionar. Como por ejemplo la iglesia primitiva recibió: yo me voy, pero recibiréis el Espíritu Santo, poder, para cuando venga el Espíritu Santo. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se encerraron en un lugar
y comenzaron a orar. ¿Y qué oraron? La promesa. O sea, ellos creyeron que iba a venir y comenzaron a orar. Entonces, de esa manera, la juventud de hoy debe estar creyendo en cosas grandes. No porque es algo imposible. O sea, cuando es algo imposible, realmente es cuando más deberíamos vale creer. La pena creer en eso. Vale la pena creer. Esto que se estaba leyendo, la conquista de Jericó, la Biblia es muy clara. Había una adversidad muy grande. Pero la adversidad no es más grande que Dios. Claro. Cualquier meta que un joven se ponga, tiene que saber que esa meta, por grande que parezca, no es más grande que Dios. Entonces se puede realizar. Pero Josué la cree. Dice, Dios la habló el grande. La palabra me la está dando el Dios Todopoderoso. La promesa me la está dando el Dios que no miente. Entonces yo la creo y empiezo a accionar. ¿Qué hago, Dios? Dale vueltas a la muralla. Entonces empieza una acción. Porque una fe que no tiene acción está muerta. Entonces el joven tiene que empezar a creer por proyectos grandes. Bueno, esto parece imposible por los recursos que tengo. Pero ¿cuál es mi recurso más grande? Dios. Entonces se puede. Claro. Dios hace sendas donde no las hay. Dios llama a las cosas que no son como que fueran. Y esa es la fe. Entonces el joven empieza a proyectarse en fe, pero empieza a accionar en excelencia en sus trabajos universitarios, excelencia en su perseverancia, excelencia en su personalidad, excelencia en la forma de hablar, excelencia en cómo se está cultivando, cómo se está preparando. O sea, todo esto conlleva mucho sacrificio, pero las cosas imposibles se pueden lograr gracias a la fe y las obras de un Dios todopoderoso que respalda. Amén, amén. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver si logramos terminar en este programa. Hay otro punto importante que dice pureza. Pureza. Yo siento esto de pureza cuando el Señor les dice a los apóstoles, ustedes tienen que hacerse como niños. En esto de pureza yo lo veo como algo de inocencia para creer, para tener esa fe, ¿verdad? Y no ser tan mal pensados, ¿verdad? Eso pienso yo. ¿Qué piensa usted acerca de ese punto para ser ejemplo de la pureza? Bueno, definitivamente engloba mucho la pureza. Quizá por los minutos podamos decir algo. Fíjese, hermano, que hemos hablado mucho de la benignidad. La benignidad es un fruto del Espíritu. Y la benignidad es la capacidad que tiene un hombre en Dios, por el Espíritu, de poder ver en todas las cosas malas algo positivo. Esto es como que Dios de repente permite que vengan situaciones muy difíciles y adversas, muy malas, una suciedad ambiental. Pero en medio de todo eso, Dios esconde algo muy bueno, algo muy positivo. Y la capacidad del joven tiene que ser de que en medio de todo lo malo que esté viviendo, de las adversidades que esté sufriendo, tener la capacidad de ver dónde está lo bueno en esto, dónde está lo realmente excelso de esto, porque debe haber algo bueno en todo esto. Entonces, cuando el joven tiene la capacidad por el Espíritu de encontrar las cosas buenas, a eso se le llama benignidad. El Señor se lo dijo de esta manera a Jeremías: si tú logras entresacar lo precioso de lo vil, serás mi boca. Entonces la pureza consiste en no llenarnos de cosas negativas, en no llenar nuestro corazón de cosas que realmente son las malas, sino que entre todo lo malo, tener la capacidad de encontrar lo bueno. Debe haber algo bueno en todo lo malo que me está sucediendo, en todo lo que está aconteciendo a la familia, a la empresa de mis padres, lo que sea. Debe haber algo bueno, y el joven debe tener esa capacidad de poder encontrar en todo lo adverso algo bueno, y eso se llama tener pureza de mente. Y lo mismo pasa con el internet. En el internet podemos encontrar cantidad de basura, y podemos encontrar cualquier tipo de pornografía, de tantas cosas que pueden ensuciar la mente del joven. Pero la pureza, ¿en qué consiste? En que yo voy a poder separar esas cosas inmundas, esas cosas espurias, y poder quedarme con lo bueno, y poder sacar del internet lo mejor. De tener una cantidad de compañeros que son inconversos, que son lo de lo peor, pero en medio de esas reuniones con los malos compañeros, extractar lo bueno. Debe haber algo bueno en todo eso. Estar en una universidad y oír teorías, oír una serie de
incluso de blasfemias que muchas veces en las cátedras universitarias se dan, y poder separar eso adverso, eso malo, eso impuro, eso que contamina de lo que realmente es puro. Entonces, cuando la Biblia dice, sé ejemplo de pureza a Timoteo, le está diciendo, tú puedes conservar en medio de tanta mala información, de tanta contaminación, puedes mantener tu mente limpia de pensamientos negativos, de pensamientos concupiscentes, de pensamientos de depresión, de suicidio, de que te va a ir mal en el futuro, de temores. Puedes limpiarte de todo eso y puedes tener realmente una mente y un corazón puro. Amén, amén. Muy bien, nos acabó el tiempo realmente, y yo quisiera que tomáramos este último tiempo porque todavía nos falta algo muy interesante cuando dice Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. El joven tiene que ocuparse en algo, pero quisiera que dejáramos esto tal vez para el próximo programa y pues platicáramos un ratito acerca de la vigilia de los Shakers que tenemos muy pronto. Que ya se acerca. Para el 28 de noviembre tenemos una vigilia en donde vamos a hablar acerca de los colores. Ustedes saben que un lugar oscuro pues es hasta tenebroso y da miedo, pero un lugar donde hay colores, donde hay luz, es un lugar bonito, y eso es lo que queremos enfocar, cómo es que Dios a través de nosotros puede sacar los colores de nuestra vida para poder llegar y bendecir a otros. También le dejo tiempo para que usted nos invite a todos a nuestros televidentes, nos invite para esta vigilia. Claro que sí. Es que nosotros en Ministerios Ven Señor Jesús, Iglesia Central de Quetzaltenango, nosotros tenemos todos los meses una vigilia, una velada. Entonces, en esta ocasión le toca a los jóvenes, que en la iglesia se llaman los Shakers, les toca, llevar a cabo la vigilia. Entonces estamos invitando a todas las familias que van a venir, que vengan de un solo color. La familia Pérez, si quiere venir de azul, quiere venir de rojo, quiere venir de amarillo, pues que vengan con algo que los distinga en ese color. Y de esa manera queremos que todos vengan, obviamente, porque queremos tener una actividad familiar, desde luego llevada a cabo por los jóvenes, acerca de lo que es el color. Cómo Cristo viene a nuestra vida, y una vida negra, una vida gris, una vida oscura, tenebrosa, como usted decía, el Señor con su luz nos ha dado color, nos ha dado alegría y nos ha dado tantas bendiciones, y ver la forma como nosotros podemos afectar a nuestra sociedad, lugar donde estudiamos, lugar donde trabajamos, donde vivimos, donde nos desarrollamos, darle color. Mucha gente vive días muy grises, muy oscuros por acontecimientos adversos que vienen, y cómo nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, le podemos dar color a la vida y le podemos dar color al mundo. Tenemos problemas hoy en día económicos, políticos, no digamos decisiones que están tomando nuestros gobernantes, pero en medio de todas esas malas noticias, de esa corrupción que nos está rodeando, podemos darle color a esta vida y ver las cosas de otra manera, y eso gracias al Señor Jesucristo. Así que invitamos a todas las familias a que vengan de un solo color todos, y que podamos estar este viernes 28 a las 7 de la noche en las instalaciones de la iglesia para dar inicio a nuestra vigilia, que termina a medianoche. Los jóvenes que quieran quedarse para amanecer, me están diciendo que quieren amanecer, pues vengan a amanecer, no hay ningún problema. Va a haber palabra de Dios, va a haber alabanza, adoración, y van a haber juegos y desde luego actividades familiares. Y en esa noche, todo lo que se vende en la iglesia, en la tienda, sean churrasquitos, sean chuchitos, todo está a 5 quetzales. Todo a 5, así que si quiere venga sin cenar. Después del primer bloque vamos a estar conviviendo todos para conocernos, y vamos a poder participar de atolitos, hay arroz en leche, arroz con chocolate, todo eso para tener una buena convivencia, una buena coinonía. Muy bien, entonces los esperamos este 28 de noviembre a partir de las 7 de la noche en las instalaciones de Iglesia Ven Señor Jesús. Que el Señor le bendiga.